agricultores, pues vamos con este tema que por mucho ilustra la dificultad que se tiene en esta cuestión de el cambio de paradigma, y quizás es el punto más fino en la toma de decisiones y sobre todo cuando ya no hay una red hebbiana tan flexible y entonces cuesta trabajo asimilar lo nuevo, asimilar nuevos límites sobre todo, y entonces se corre el riesgo de caer en los extremos negativos en un afán de ayudar o creer que se está en lo correcto. Y esto nos remite al famoso tema de distanasia, donde antes de entrar más en materia, recordemos cómo este choque de cosmovisiones de vida, que en mi opinión es el punto quid. O sea, el punto quid de todo este cambio de paradigma es la emergencia de otra cosmovisión de vida, que por supuesto choca frontalmente con la visión tradicional de corte teológico. Y como ya hemos mencionado en otros temas, y aquí simplemente lo recapitulamos, es esta cuestión de la sacralidad de la vida versus la valiosidad de la vida. Entonces, tenerlo presente, porque a final de cuentas, distanasia, por mucho, es un producto negativo o es una consecuencia negativa justo de este choque de cosmovisiones de vida. Y aquí volver a recordar también que esta temática nos remite a procesos de muerte, que todo lo que tenga que ver con cuestiones de dilemas de fin de la vida, en realidad se remite a procesos de muerte. Y en este caso en particular, nos vamos a remitir al proceso de muerte que acaba siendo distanásico, donde el sufrimiento es quizás el personaje principal o lo más preponderante en esta temática. Y aquí, pues lo grave consiste en que ya vimos en alguna otra ocasión que la muerte digna hace alusión a este aspecto de único, o sea, de ser único, y que cada persona ejemplifica pues un proceso, en este caso único e irreversible, porque solo se muere una vez. Entonces, aquí el punto es, o lo trágico es, que ese evento tan crucial, tan determinante, tan sublime para una persona, acabe siendo distanásico. Entonces, que lo que vives por una sola ocasión y de una sola forma, por mil causas, acabe siendo distanásico. Entonces, ahí es donde entra la tragedia. Ahí es donde entra lo deshumanizado y en términos sociológicos lo indigno, que ese proceso que es tan único, tan valioso, porque pues, no hay forma de estarlo repitiendo a cada momento, y tan determinante para cualquier persona, acabe siendo distanásico. Entonces ahí es justo donde entran estas alusiones de deshumanización o indignidad. Y ese es el reto, que finalmente acabe siendo no distanásico. Entonces, la distanasia es un fenómeno que se engloba en otro fenómeno un poco más grande, más generalizado, que son los famosos dilemas de fin de la vida. A final de cuentas, aunque es un aspecto negativo, no deja de formar parte de los famosos dilemas de fin de la vida. Y quizás es de los temas que mejor ejemplifican no solo el surgimiento de dilemas, sino sobre todo de conflictos. Bien, entonces distanasia en este sentido nos remite a
lo que coloquialmente se le conoce como encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, donde aparentemente es la lucha por la vida, es algo noble, sublime, loable, pero sin darnos cuenta rebasamos una línea que nos mete ya en una lucha encarnizada, en una lucha desproporcionada, que toca los límites de la deshumanización o de la indignidad para la persona objeto de este ensañamiento. Entender que esta situación se da porque pues desde el siglo pasado, quizás finales del siglo XIX hasta lo que vamos, se instrumentalizó el proceso de muerte, más bien se medicalizó. O sea, esa cuestión de que la persona moría en su casa y fallecía de causas naturales, prácticamente sin ninguna intervención o una intervención muy mínima por parte de la mano médica, actualmente es todo lo contrario. Y actualmente son procesos altamente medicalizados, ahora al revés. Ahora la tónica o el tenor es fallecer en hospital. La gente cada vez, o las familias cada vez aceptan menos que las personas fallezcan en su casa. Y entonces esto hace que a su vez sean procesos muy instrumentalizados. Y distanasia hace alusión a este exceso de instrumentalización o una instrumentalización desproporcionada al estado clínico del paciente o con respecto al estado clínico del paciente. Entonces, a eso hace alusión este ensañamiento terapéutico, que está muy ligado a otro concepto que es la futilidad. Fútil significa inútil. Aquí acuérdense de Paquita la del barrio, me estás oyendo inútil. Entonces, el encarnizamiento terapéutico hace alusión a intervenciones fútiles, que ya a todas luces no ofrecen un beneficio hacia el paciente, ya no son útiles en el sentido terapéutico más puro, más simple. Ahí les comparto una fotografía de mi autoría, espero sea de su agrado. Ahora bien, no es tan fácil establecer la línea de dónde comienza lo distanásico y dónde termina lo terapéutico o incluso lo paliativo. Entonces, no es tan fácil. Hay veces que sí, digo, a todas luces, una falla orgánica múltiple, por ejemplo, pues no deja lugar a dudas. Pero hay veces en que sí las confusiones suelen darse. Entonces, aquí doy unos lineamientos, unos criterios que pues son más generalidades y que a veces en el plano clínico pues es difícil de aterrizar. Pero ahí también es donde entra pues toda esta cuestión de aprender bioética, de ir desarrollando otro tipo de habilidades, otro tipo de aptitudes, de capacidades incluso, para poder en un momento dado o por sí solos dilucidar dónde termina lo terapéutico y dónde empieza lo distanásico, o por lo menos tener la actitud de pedir ayuda para que otras personas o el experto, en este caso en bioética, pueda auxiliar en decir, a ver, ¿sabes qué? Ya estás en un plano distanásico o todavía no. Porque a veces eso sucede, que uno ya está así como que con la sombra de la distanasia en mente y de pronto empieza uno a ver distanasias a la menor provocación. Entonces ahí es donde entra la prudencia. Y a veces pues uno al estar en la trinchera, al ser el actor, pues no puede uno ser juez y parte. Entonces ahí tener la prudencia de permitir una visión externa, un criterio externo que nos permita orientar de mejor forma las acciones. Entonces,
Un punto crucial es cuando a todas luces la intervención es inútil para el paciente, es fútil. Por ejemplo, una craneotomía en un muerto encefálico. O sea, por todas luces es una intervención totalmente fútil, totalmente inútil, que no le va a representar ningún beneficio al paciente. O una apendicectomía en un muerto encefálico, o una traqueostomía, o sea, cualquier intervención que pretenda ser terapéutica en este tipo de pacientes, pues es totalmente inútil. Cuando probablemente la intervención todavía tenga cierta razón de ser o cierta utilidad, pero el paciente llegó a su límite de resistencia orgánica o de reserva orgánica, y entonces aunque esa intervención pudiera estar buscando un buen fin, para el paciente simplemente ya representa mayor sufrimiento o un sufrimiento que ya le cuesta mucho trabajo tolerarlo. Por ejemplo, una fase terminal y pretender seguirle poniendo hemodiálisis, por decir algo, o una fase terminal y poner una gastrostomía. Entonces probablemente represente cierta finalidad terapéutica, cierto apoyo, pero simplemente para el paciente ya le representa una gravosidad, una carga, una resistencia que ya no tiene. Ya, ahí el límite es orgánico y existencial. O sea, donde ya no doy, ya no tengo tanta reserva, tanta fuerza para tolerar o soportar esta otra intervención. Hay veces que cuesta trabajo establecer cuándo un medio es desproporcionado o no. O sea, decirlo está muy fácil, pero ya en la práctica sí es un poco difícil porque, por ejemplo, un paciente en fase terminal, nuevamente, esta fase terminal, pero que tiene un edema agudo de pulmón y está en hemodiálisis. Entonces ahí probablemente la hemodiálisis ya no significa una acción terapéutica como tal, pero sí una medida paliativa para simplemente evitar que el paciente se muera ahogado. Entonces ahí, o por ejemplo, o al revés, por ejemplo, ya no se puede hemodializar porque al intentarlo se choca, se hipotensa de forma gravísima, no tolera la hemodiálisis, pero el paciente se está ahogando. O sea, literal se está ahogando. Entonces ahí, por ejemplo, para algunos, sedarlo e intubarlo es una medida desproporcionada, que no se justifica. Entonces, utilizar medios o instrumentos, dispositivos como, por ejemplo, la ventilación mecánica, para muchos lo consideran como algo desproporcionado, como que no se justifica. Sin embargo, el punto crucial es que no va de por medio si el dispositivo es desproporcionado o no, sino si el paciente se va a morir ahogado o no. Entonces, aquí es donde entra este cambio de visión, este cambio de criterio, finalmente cambio de paradigma, entre conceptualizar un dispositivo como algo desproporcionado o no. Entonces, ahí ojo, porque puede entrar una línea de confusión. Y entonces pretender que como es un dispositivo invasivo, ya es algo desproporcionado. Pero el punto es no ver el dispositivo por el dispositivo mismo, sino con qué fines se va a utilizar. Pero si, por ejemplo, es una situación ya francamente agónica, o sea, que uno percibe que en minutos el paciente va a fallecer y lo intuba uno, entonces probablemente ahí sí sería un criterio de desproporcionado. Entonces, no está ahí tan fácil poner las líneas en blanco y negro. Ahí sí es un poquito de tener que ir viendo caso por caso, línea por línea,
para poder establecer el mejor criterio posible. Y probablemente ahí sí se requiera pues la intervención de otros, comité de bioética, en fin, o poner en juego de verdad todo lo que hemos ido aprendiendo en bioética para tratar de establecer la línea en su justo medio. Ahora, en este momento histórico, pues todavía hay muchos factores que tan solo hace medio siglo no nos daban tantos problemas. Básicamente esto es pues de la mitad del siglo XX para acá. Entonces son elementos que como todavía están activos, todavía todo el cambio histórico no cuaja al 100%, pues son los que hacen que venga este choque de criterios, de cosmovisiones, de patrones de conducta incluso, y que sin verlo, sin medirlo, y quizás incluso sin desearlo, ocasionan distanasia. Entonces, por un lado, tenemos la educación positivista, o sea, esta educación centrada en lo biológico, centrada en la defensa, ultranza de la vida, de la conservación de la vida en su sentido biológico. Entonces, ahí pues está todavía esta cosa de luchar por la vida hasta donde de plano ya San Pedro nos dice, espérame que ya me toca a mí. Y aún así, como que hacer a un lado a San Pedro y seguirle. Entonces, eso es uno de los factores más preponderantes como una de las causas de eutanasia. Y otra, desgraciadamente, que también es muy socorrida, es pues esta resistencia del gremio médico a aprender algo nuevo, a entender que las cosas están cambiando, a simplemente aprender cómo son los criterios ahora, qué es lo que está cambiando, para poder también aprender que ahora existe esta cosa llamada distanasia. Y ahí pues, ahora sí que tampoco vamos a defender lo indefendible, pero pues ahí también entran factores muy, muy humanos, pero que desgraciadamente ensucian mucho el ejercicio profesional o contaminan mucho el ejercicio profesional, en el sentido de pues, esta resistencia al aprendizaje y aferrarse a sus viejas enseñanzas, a los viejos criterios, y entonces caer, les digo, sin medirlo, en distanasia. Quizás de esos patrones, el que ustedes ya identifican perfecto es pues, el famoso paternalismo autócrata. Y muchas veces el problema es del otro lado, o sea, cuestiones idiosincráticas, familiares, del propio paciente, y sobre todo, quizás uno de los más cruciales es la cuestión religiosa, que ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces, al decir que la distanasia forma parte de este fenómeno amplio que es los dilemas del final de la vida, entonces esto nos lleva a que se involucran otros factores que tienen mucho peso en el fenómeno, porque de alguna forma se entremezclan y vienen a cuestiones que tienen mucho que ver pues, con este fenómeno muerte, entendiendo que la muerte en el humano sí es como materia aparte. Entonces, se entremezclan otros factores, se influyen otros factores que van pues desde los filogenéticos, los antropológicos, los médicos, los sociológicos, los filosóficos, etcétera, que por supuesto, pues ahora sí que peso más, peso menos, pero logran incidir en que ya en el acto clínico concreto de pronto podamos tomar decisiones acertadas o no. Entonces vamos a ver algunos de estos factores y cómo llegan a influir en el sentido de perpetuar o propiciar este fenómeno de la distanasia.
Por un lado, y quizás es lo que a final de cuentas más pesa, es que el hombre, en esta cuestión de tener conciencia de sí mismo, es el único, es el único ser vivo que tiene conciencia de muerte. O sea, ni los leones, ni los tigres, ni los elefantes, ningún otro mamífero o ser vivo superior tiene esta conciencia de que algún día y de algún modo va a morir. Entonces, esa conciencia de muerte hace que el hombre tenga ahí de forma latente, siempre latente, un temor, un miedo a cuando ya me toca, cuando ya me voy a ir. Y entonces, aunque en el diario vivir estamos así como que en el consciente de hoy no me toca, pero ahí en el subconsciente hay una conciencia ya muy desarrollada, muy evolucionada de la finitud, de la mortalidad humana, la mortalidad biológica. Entonces, esto hace que de varias formas, en especial no solo el subconsciente, o mejor dicho, no solo el consciente, sino el sentido ontológico del ser humano, rechace, o sea, rechace ese punto, porque es lo que, ahora sí que es lo que nos pone con los pies en la tierra. O sea, todo este engrandecimiento que nosotros construimos de forma consciente, esta a veces sobrevaloración de las cualidades humanas, esta lucha por el trascender humano, pues la forma en que ahora sí que nos quitan el pedestal o nos los rompen muy feo es justo la muerte. O sea, donde dice, sí, pero todo esto no, se aterriza en que mueres, en que se acaba, de alguna forma se acaba. Entonces, esto, les repito, genera un cierto fragilidad, una cierta vulnerabilidad y lo rechazan. Entonces, todo lo que de alguna forma nos hace sentir débiles, nos hace sentir fracturados, nos hace sentir vulnerados, lo rechazamos, consciente o inconscientemente lo rechazamos. Entonces, cuando se trata de tomar decisiones sobre la vida, pues ahí hay como que hay un malestar ontológico, un malestar de esencia, de como eso no. Y entonces, obvio, se necesita así como una cosa ya muy florida, muy franca, para que nosotros de forma consciente, de forma fluida, sí, ya se va a morir, y lo aceptemos más, como más gratamente o más fluidamente. Los médicos, y sobre todo los médicos, por este ejercicio continuo y contacto continuo con vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, de alguna forma desarrollan no precisamente ser insensibles, sino una especie de adaptación psíquica hacia el evento vida-muerte, hacia la dicotomía vida-muerte. Y eso hace que de pronto para ellos sea un poco más fácil asimilar el fenómeno. Pero eso no quita de encima también pues sus propias limitaciones humanas, y que de pronto sí cueste trabajo establecer bien los límites de hasta dónde sí y hasta dónde no. De hasta dónde ya la decisión de aquí le paramos, porque ya no estamos yendo hacia distanasia. Entonces, pero un punto crucial es esto: la capacidad que el humano tiene para concientizar su propia muerte. Por otro lado, y que no precisamente se entremezcla, pero refuerza lo que comentábamos previamente, es que a nivel social, y específicamente en Latinoamérica, la muerte acabó siendo un tema tabú, por razones mitad históricas, mitad idiosincráticas,
porque en Latinoamérica, curiosamente, la muerte no era tan tabú, no era una cosa así tan negada en las culturas nativas, prehispánicas. Pero viene la fusión, viene la conquista, viene la imposición de otra cultura, y sobre todo que ahí en siglo XV más o menos, siglo XVI, les causaba mucho estrés, pues la manifestación de los famosos días de muertos, o sea, toda esta alegoría a la muerte que se daba de una forma así muy, yo no sé si ustedes tengan conocimiento de lo que eran los zompansi. Entonces para los españoles pues esto era así como un barbarismo que chocaba por supuesto con el conservadurismo de la religión, y entonces como por política pública se genera todo un sistema de negación de la muerte. Y entonces viene toda esta época ahí es donde nace la muerte con esta figura de la guadaña y el esqueleto y este aspecto aterrador y el humano así aterrado ante la figura de la muerte. Viene toda esta ola artística de la muerte como algo feo, como algo descarnado, y se le empieza a inculcar sobre todo a los esclavos de aquel entonces, a la población en general, un sentimiento de muerte como algo aberrante, como algo feo, como algo aterrador, mejor dicho, algo malo incluso. Entonces las peores imágenes artísticas eran alusivas a la muerte, y se genera, les repito, por política pública, que hablar de muerte era pecado, era algo malo. Y entonces se vuelve un tema tabú a nivel social. Paralelamente con el catolicismo, el cristianismo, la evangelización, se mete esta cuestión de que en esa religión el sufrimiento era un camino a la redención. Entonces, entre más se sufriera, pues muchísimo mejor, porque más posibilidades de obtener, de entrar al paraíso, de entrar al cielo, y obtener ahí pues la recompensa por todo lo sufrido en tierra. Entonces, estas dos cosas se juntan, se mimetizan a nivel social, y entonces se genera pues una mezcla ahí en donde por un lado es no hables de lo malo, que en este caso era la muerte, no hables de la muerte y sufre todo lo que tengas que sufrir para finalmente obtener pues la gracia divina y tu recompensa en otro mundo. Resultado, nos heredan o heredamos una cuestión de que el momento de muerte tiene que ser callado, tiene que ser no hablado, escondido incluso. Y por otro lado, el que se sufra en esta cuestión, pues no es mal visto. Y por otro lado, entonces aquí se abre una dicotomía que tiene tintes morales y tiene tintes éticos. ¿Por qué? Porque emerge la bioética, surge la bioética, y entonces a la luz de la reflexión se establece que esto del sufrimiento era una cuestión teológica, era una cuestión, una herencia religiosa que no precisamente tenía que ver con la esencia del hombre. Y entonces se abre y se crea esta dicotomía del sufrimiento desde el punto de vista moral y visto como algo válido, como un camino de redención, pero que solo es una cuestión de tinte religiosa. Y el sufrimiento desde el punto de vista ético, donde se considera que es algo innecesario y que de prolongarse o profundizarse demasiado puede ser incluso algo deshumanizador o indigno
para la persona. Y entonces aquí tenemos ya, fíjense, como una fractura en la concepción del sufrimiento, donde por un lado se torna válido sufrir, y entre más sufras mejor, porque así como que expías tus pecados, y desde el punto de vista ético, como algo innecesario. ¿Por qué? Porque puede incluso atentar contra la humanidad del ser humano, de la persona, o volverse, incluso tornarse algo indigno para la persona. Y entonces, cuando se entiende esto, entonces empieza un esfuerzo por construir herramientas que minimicen o de preferencia incluso anulen ese sufrimiento. Y ahí surgen todas estas herramientas que ahora son pues temas obligados en bioética, como sedación terminal, eutanasia, cuidados paliativos, suicidio médicamente asistido, etcétera, etcétera, y las que surjan, porque ahora sí que apenas en eso vamos, y entonces son las herramientas que han surgido hasta ahorita y no sabemos cuántas más surjan. Pero vean cómo aquí este elemento crucial en los procesos de muerte, que es el sufrimiento, se abre, se parte, y entonces ahora se tiene una concepción moral que es de origen teológico o con un tinte religioso muy fuerte, y una concepción ética donde se quita este tono religioso y se deja simplemente pues la cuestión humana por el humano mismo. Y por otro lado tenemos los elementos médicos, donde pues ahí es donde ustedes la viven y la sufren, porque entonces tenemos un choque de dicotomías, o sea, donde está muchas veces pues la lucha por el mayor bien para el paciente versus lo que el paciente ya tolera o quiere, donde el paciente dice yo hasta aquí llegué, que ustedes digan que aún se pueden hacer cosas que me van a beneficiar, o sea, pues felicidades, pero yo hasta aquí llegué. Donde chocan pues, los derechos del paciente versus los derechos de la familia, las decisiones del paciente versus las decisiones de la familia, la reserva orgánica del paciente versus el síndrome del primer cuidador, que ahora ustedes ya lo identifican perfecto, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí en el plano clínico, en el caso concreto, se torna una fuente de dicotomías donde pues entra esta cuestión de tener que aplicar lo aprendido. ¿Para qué? Pues para tratar de resolverlas una por una, siempre vigilando que la decisión o la resolución pues vaya pro paciente, hacia el paciente, cuidando al paciente, y siempre, acuérdense, siempre enmarcado entre lo ético y lo legal. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no nos tomamos la molestia de ver esas dicotomías, de tratar de atenderlas y de pues así hacer el esfuerzo por irlas resolviendo en el mayor beneficio del paciente? Pues entonces sucede lo que nosotros vemos de forma acuciante en los hospitales, que entonces se instrumentaliza demasiado, se mecaniza la atención del paciente, se olvida incluso que es pues así un evento digno. ¿Por qué? Porque es único e irrepetible, y entonces se atiende de forma mecánica con criterios probablemente ya obsoletos, y entonces podemos cometer el error de incluso provocar más sufrimiento, provocar agonías más prolongadas, atención más instrumentalizada, y finalmente pues incluso hasta causar conflictos innecesarios. La gente, de verdad créanme, la gente queda con duelos abiertos cuando estos procesos de muerte no se atienden bien, no se les da así como que el plus, ese toque humano que todos esperan, y entonces la gente sale insatisfecha, y muchas veces esta insatisfacción
es precisamente una de las grandes fuentes de denuncias, de demandas, de agresiones en contra de los profesionales de la salud. Resultado, muchas decisiones de los procesos de muerte y que son factores desencadenantes de distanasia se toman por los motivos menos adecuados y los motivos que no atienden de mejor forma las necesidades del paciente. Ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿dónde tenemos que estar poniendo siempre el foco de atención? Pues primero, escuchar al paciente. Miren, pues yo estoy obligada de pronto a hacer ahí mini investigaciones, mini exploraciones, pues para razonablemente censar lo más que se pueda en el plano clínico qué pasa y qué no pasa. Entonces, un punto medular de verdad es escuchar al paciente, a abrir una línea que al paciente le permita expresar de la forma más libre posible si ya está censando incluso su proceso de muerte. Yo, por ejemplo, de pronto he llevado la cosa hasta extremos así muy idiosincráticos, donde a veces le digo al paciente así de forma directa, le digo, ¿usted ya ve a sus muertos? ¿Usted ya censa o ha estado viendo a sus muertos? Y el paciente, cuando ve que uno le hace una pregunta así tan directa, dice, sí, yo ya veo a mi mamá, veo a mi papá, ya hasta me hablan. Entonces, cuando ya el paciente empieza a tener incluso alucinaciones premonitorias, pues no hay pierde. Y veo la reacción de los familiares, o sea, se asustan, se escandalizan. ¿Por qué? Porque está esta cuestión idiosincrática de negar la muerte, de no hablar. Pero muchos pacientes me dicen, yo ya estoy listo, es más, yo ya sé que me voy a morir. O sea, cuando uno les abre la puerta, los pacientes se expresan. Entonces, doctora, yo estoy perfectamente lista para morirme. Es más, sé que no paso del mes o sé que no paso de la semana porque ya incluso lo siento. Dice, pero ahora hablé con mi familia porque ellos son los que no están listos para dejarme ir. Ya hablé con mis hijos. Entonces, un diálogo así tan abierto probablemente daría lugar u oportunidad a que las decisiones se tomen de mejor forma. Habrá ocasiones en que el paciente no se pueda expresar o no tenga la posibilidad de expresarse. Y entonces ahí, pues entonces vamos a cosas más objetivas, como son pues ya una falla orgánica múltiple, pues no miente, una muerte encefálica, una fase terminal. Pues digo, ya son situaciones clínicas que no hay forma de cómo ignorarlas. Entonces ahí pues no hay más que, ahora sí que tomar el toro por los cuernos. Si de pronto la situación es muy confusa, por ejemplo, un médico me habló recientemente de Oaxaca, iban a intervenir a su padre de una situación ahí muy grave, y entonces él de pronto entró en esta confusión dice, doctora, yo no sé si ya estoy en distanasia, si ya estamos haciendo cosas distanásicas, o todavía tenemos que seguirle luchando, seguir haciendo, dice, entonces, francamente no sé qué hacer, dice, no sé si ya estoy en un lado o en el otro. Ya me explicó la situación clínica de su papá, y entonces le dije, no, doctor, en mi opinión, siguen en fase terapéutica, y todavía tienen que seguir haciendo, o sea, seguirle luchando. Le digo, cuando aparezca una lesión neurológica irreversible o dos o más órganos afectados o parámetros que nos hagan ver que la reserva orgánica se está agotando, entonces sí, valdría la pena entender, o sea, ahí sí tendríamos que entender que ya estamos en fase distanásica si siguen insistiendo en hacerle cosas, le digo. Pero ahorita, en la fase en la que están,
en mi opinión, siguen en fase terapéutica. Entonces, de pronto está esta necesidad bueno, me estoy confundiendo, yo ya no sé si estoy o no estoy, y pedir ayuda. O sea, saber pedir ayuda. Un punto crucial en los médicos, y que yo espero que esté logrando transmitírselos lo mejor posible, es que mientras no aprendan a que tienen que aprender cosas nuevas, que eso digo, creo que eso en ustedes está muy claro porque pues aquí están haciendo el esfuerzo, pero también en la medida en que no aprendan a pedir ayuda, simplemente están condenados. O sea, están condenados porque entonces pues lo van a aprender, pero a punta de golpe y porrazo, que es la peor forma de aprender. Entonces, un punto medular en la enseñanza bioética es entender que ahora las cosas de pronto están tan complejas, que ahora de pronto la situación, no por lo médico, no por lo técnico, sino por toda la circunstancia que rodea ahora a la vida hospitalaria, a la atención hospitalaria, un punto medular es aprender a pedir ayuda. ¿Para qué? Para que de esta forma pues entre ese criterio frío, esa perspectiva fría, imparcial, que permita pues ubicar de mejor forma la situación, como le sucedió a este médico, que de pronto se confundió, de pronto se angustió por no saber si a su papá ya le estaban haciendo distanasia, y al pedir opinión pues pudo ubicar mejor la situación y saber qué seguía. Y el punto crucial es que les digo, al aprender a pedir ayuda, es la mejor forma o una de las mejores formas de ir rompiendo esta forma de hacer medicina que es el paternalismo autócrata, que hoy por hoy no solo está incluso ya penado, sino que al irlo fracturando, pues evita que el médico absorba más responsabilidad de la que debe y evita que actúe de una forma que no solo se causa daño a sí mismo al ponerse en un riesgo innecesario, sino que también puede estarle provocando daño a los demás sin siquiera medirlo o incluso desearlo. Esto nos lleva a una conclusión muy clara, muy simple, pero también muy difícil de ir logrando. Y es que distanasia es un producto, al final de cuentas, de falta de educación. Y que para eliminarla o minimizarla o evitarla o acotarla, pues justo eso es lo que se va a necesitar. Una línea educativa muy amplia, primero que los médicos quieran pues, ser educados en los nuevos parámetros, en este nuevo modelo bioético de hacer medicina, que tengan esa curiosidad, esa inquietud por ser educados, y en lo cual yo les reitero una vez más mi felicitación a todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo. Ahora sí que el número uno, ustedes ya tienen una palomita, una palomota bien puesta. Y luego una educación social, donde también se vaya rompiendo ese legado histórico de la muerte como tabú, y empecemos a aprender primero a hablar de muerte y luego a tomar decisiones en esos momentos tan críticos, y sobre todo a aprender a pedir ayuda para poder tomar las mejores decisiones en esos momentos tan críticos. Obvio, esto es, pues, no solo cambiar un paradigma con respecto a una cuestión de cultura médica, sino a una cuestión cultural mucho más profunda, y pasar de un paradigma de negación de la muerte a un paradigma de aceptación de la muerte. ¿Para qué? Para evitar que esos procesos de muerte sean deshumanizados. Y obvio, conforme esta cultura se vaya permeando, se vaya extendiendo, se vaya volviendo algo cotidiano,
Entonces, a nivel clínico, nos va a permitir, por supuesto, construir protocolos, y ahí es donde los comités hospitalarios de bioética pues van a tener una labor inmensa para que el paciente, por ejemplo, un paciente terminal, o incluso no un paciente terminal, pero sí un paciente crónico, pues desde el principio empieza a hacer estos ejercicios de voluntad anticipada, de testamento vital, de expresar qué quiere y qué no quiere, para que cuando vengan esas fases tan críticas, tan acuciantes, tan dramáticas, como son ya las fases terminales, pues la toma de decisiones puede ser más fluida, más consensada, sin tanto conflicto, sin tanto choque. Pero, y entonces ya, imagínense un paciente que ya llega con su testamento de vida, y entonces eso permite ya un consentimiento informado de fases terminales, pues mucho más fluido, y de esa forma se protocoliza mejor la fase agónica del paciente y todos en el mismo entendido. O sea, digo, mejor imposible, pero para lograr eso sí va a ser un proceso de culturización todavía muy largo. No quisiera verme así tan dramática o tan fatalista, pero sí mínimo, no solo lo que nos resta del siglo, sino quizás un poquito más, pero como todo, en la medida en que pues cada uno de nosotros adquiera el compromiso de participar en este cambio de paradigma, seguramente pues iremos ganando terreno de una forma un poquito más acelerada, e iremos abonando pues a nuestra causa para simplemente aprender a cuidarnos, a asistirnos y a darnos lo mejor que podamos los unos a los otros en ese momento tan determinante, tan fino, tan de peso como es nuestra propia muerte. Muy bien, biocultores, pues me despido. Espero que este tema les despierte de interés, y en la interacción en vivo pues vemos las dudas o comentarios que surjan. Mientras, que estén muy bien, y les recuerdo, por el bienestar de todos, y ahora sí de verdad por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, hasta luego, gracias.